Ok. Bueno, les decía que mi nombre es Marcela Quirama, ¿sí? Misionera de la comunidad Lazos de Amor Mariano. También soy mamá de un niño que en este momento está haciendo la catequesis para realizar la primera comunión. Y quiero compartir con ustedes una experiencia, pues un tema muy especial, que es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como laicos no le damos el valor que merece la Eucaristía, ¿cierto? Lo vemos como un acto simbólico que se hace para fechas especiales, como son la primera comunión, bautizo, matrimonio, sepelio, y se nos olvida. De hecho, recuerdo muchísimo una vez que fui donde una modista y estaba la hija, entonces le decía a ella, y yo, ay, te demoras mucho, lo que pasa es que no quiero llegar tarde a la Eucaristía. Entonces la hija me dijo, ay, es que cada cuánto vas a Eucaristía. O sea, no cada que puedo, pero es sagrado los domingos. Y ella muy consternada me decía, no, imagínate que yo no voy desde que hice mi primera comunión. Y le dije, ah, bueno, ¿y para ti fue especial ese día? Y me dijo, sí, pero también fue muy triste porque mi mamá llegó tarde y mi papá llegó tarde, porque estaban más pendientes de los preparativos de la fiesta que realmente el verdadero milagro que es la Eucaristía. Y desafortunadamente yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes de manera muy sincera, cada uno se responda con la mano en el corazón de cara a Dios. ¿Ustedes les inculcan a sus hijos el valor de la Eucaristía? Ustedes dan ejemplo como papás, y no los estoy juzgando, ¿cierto? Porque muchas veces cuando no conocemos el valor de las cosas, por eso no se la damos, ¿cierto? Y a veces nosotros queremos que nuestra sociedad sea diferente, que nuestros jóvenes sean diferentes, que nuestros niños tengan una manera de pensar diferente, pero nosotros como papás no damos ejemplo. Y hoy quiero que aprendamos eso, que aprendamos el valor que tiene la Eucaristía y el gran milagro que es la Eucaristía. Yo recuerdo muchísimo que cuando yo estaba más o menos como en la edad de los 17 años, más o menos, tuve un alejamiento con la iglesia. Y ese alejamiento con la iglesia me llevó a buscar otros lugares, otras sectas, para tener supuestamente un encuentro mayor con Dios. Realmente yo nunca lo encontré, o sea, yo siempre sentía un gran vacío en mi corazón. Y pasaron muchas cosas, y recuerdo muchísimo una frase que aprendí en ese retiro espiritual, que es de San Agustín, y decía, el corazón del hombre está hecho del tamaño de algo infinito. ¿Y qué es lo único infinito que hay? Dios. Él es lo único que lo puede llenar. Por ende, muchas veces nosotros a veces buscamos en la calle, en juegos, en rumba, en deporte, en trabajo, queremos buscar mucha satisfacción y finalmente nos encontramos con el mismo vacío. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces resulta que me invitaron a un retiro espiritual. Y mientras íbamos en camino al retiro espiritual, que eso fue en Siervos del Espíritu Santo por allá en La Ceja, hablaban de que había momentos en los que habían milagros, en los que se daban sanaciones y no sé qué. Pues como yo estaba tan alejada de la iglesia católica, entonces iba como muy a la expectativa de muchas cosas. Y recuerdo muchísimo que íbamos a entrar a la Eucaristía y yo le pregunté a la compañera que me invitó, y yo dije, ¿cuándo es el momento en que se dan los milagros y las sanaciones? Entonces me dice, Marce, en este momento vamos a entrar al mayor milagro de la historia. Vive esta Eucaristía como nunca la has vivido y vas a darte cuenta que hoy vas a recibir un gran milagro. Y así fue. Porque a partir de ese momento, para mí, todas las Eucaristías son un milagro. Quisiera entonces preguntarles, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Qué creen ustedes? Ahí hay unos pastelitos. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué nos creó a nosotros? Porque resulta que Él tenía que desbordar su amor.
y manifestar su amor de alguna manera, ¿cierto? Y lo hacía a través de cada uno de nosotros. Dios nos creó para hacernos ¿qué? Felices, para hacernos plenos, para darnos absolutamente todo el bienestar que nuestra alma necesita. Y por ende, ¿qué hizo entonces Dios? Empieza a manifestar su creación, empieza a manifestar al hombre a través de su creación. ¿Qué hizo en la creación? Nos dio absolutamente ¿qué? Todo. En la creación Dios nos dio todo. Incluso nos dio el poder de gobernar sobre la tierra, sobre los animales, sobre el campo. Él nos lo dio absolutamente todo. Pero entonces el ser humano se deja tentar, peca, y a través del pecado entonces rompe esa relación con Dios. Pero como las cosas que Dios promete siempre las va a cumplir, y acá quiero hacer un paréntesis gigante, el mundo, el demonio muchas veces nos ofrece cosas y tal vez no las dé, pero luego ¿qué nos pide? Una recompensa. Por ahí dicen que el demonio es como las tarjetas de crédito. Disfrute, 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 pero después viene la paga. Mientras que Dios no, Dios lo que da, lo da para siempre. Entonces Él vuelve y se acerca y quiere acercarse a nosotros a través de ¿qué? De los profetas. Y empieza a enviarnos profetas, nos envía a Elías, a Isaías, bueno, un montón de profetas. ¿Para qué? Para traernos su mensaje, para traernos un mensaje de amor, para decirnos que Él nunca nos ha dejado solo. ¿Y qué hace el ser humano? No los escucha. ¿Qué hace el hombre? No los escucha y los rechaza. Y por ende entonces Dios dice, listo, entonces ¿qué me toca hacer a mí? Bajar como Dios, Hijo. ¿Y nos envía a quién? A Jesucristo. Nos envía a Cristo. ¿Para qué? Para acercarse a nosotros. En eso entonces empieza la institución de la Eucaristía. Bueno, entonces antes de eso, qué pena. En el pueblo de Israel se creía que Dios estaba en todas partes, de que estaba principalmente en el templo y en el arca de la alianza. Para los cristianos, Dios está también ¿en qué? En todas partes. Pero ya Dios se hace ¿qué? Visible, se hace palpable, se hace presente, lo podemos ver, lo podemos tocar. Y esto a través de ¿qué? Se sigue manifestando. Nosotros muchachos podemos ver, tocar, sentir a Dios. Díganme en qué creen ustedes. ¿Sí o no? Sí, ¿y dónde? En el corazón, ¿dónde más? En el amor, en los hijos, muy bien. Y en la Eucaristía. Él se hizo tan pequeñito, imagínense, nos ama tanto que se convirtió en ¿qué? En pan, para que nosotros pudiéramos recibirlo siempre, para que nosotros pudiéramos estar con Él siempre. De hecho, en Mateo 28:20, el Señor nos hace una promesa y nos dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y como les dije, las promesas Dios las cumple o no las cumple. Sí. Sí. Y donde siempre vamos y donde estemos siempre va a haber una Eucaristía, va a haber una iglesia. Nos ha dejado unos sacerdotes. Entonces miren la forma en cómo Dios se manifiesta en amor. La Eucaristía entonces no es otra cosa que una continuación de esa presencia de Cristo en la tierra. Para los niños, que a veces se pone muy de moda colocar nombres, alguno de sus hijos se llama Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros, es decir, otra promesa que nos dice Dios que siempre está con nosotros. La Eucaristía es tener un pedacito de cielo acá en la tierra. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía llega a ser tan plena, y cuando uno la vive, que ahorita pues les voy a dar unos ejemplos de unas revelaciones,
llega a ser tan fuerte que muchas personas, incluso al recibir el cuerpo de Cristo, lloran. Y cuando uno se entrevista con ellos y les pregunta por qué lloré, dice, porque sentí una paz, una alegría en mi corazón que absolutamente nadie me la podía haber dado. Quiero hacer otro paréntesis acá y es contarles un testimonio personal. Este año, el 30 de enero, siento que me dio un COVID porque me enfermé muchísimo. Me dio una tos que no me dejaba respirar y la congestión nasal era impresionante. Yo soy fisioterapeuta y tenía muchísimos pacientes, tenía la agenda programada y eran las 2 de la mañana y yo sin poder dormir. Entonces mi esposo me dice, ¿tú cómo te vas a ir a trabajar así? No, yo no puedo cancelar hasta ahora pacientes, a mí me toca ir a trabajar. Entonces él me dice, listo, nos vamos entonces a primera hora para una farmacia para que te inyecten algo, te tomas algún jarabe y puedas por lo menos trabajar mientras nos pedimos una cita prioritaria. Y así hicimos. Me fui para una farmacia, me pusieron 2 inyecciones, me dieron un jarabe y resulta que más o menos a la media hora de haberme tomado los medicamentos, mis manos empezaron a encalambrarse y yo no era capaz de respirar. Y adicionalmente a eso sentía mis palpitaciones muy fuertes. Yo sabía que algo no estaba bien. Y empecé a sentir que esta zona de acá se me inflamaba. Me fui para urgencias porque me tomé la frecuencia cardíaca y la tenía en 140 pulsaciones por minuto en estado de reposo. Eso es mucho. Cuando yo voy, urgencias estaba colapsado porque unas avispas habían picado a un montón de personas, entonces eso estaba así, no había atención y yo literalmente sentía que mi corazón se iba a reventar y sentía que me iba a morir. Me fui para un médico particular, él me dijo que había sido producto de una intoxicación y que debía tomar mucho agua y estar en estado de reposo porque más o menos en 2 días los efectos iban a empezar a disminuir. Pero vaya sorpresa que los efectos no disminuían, sino que inmediatamente, más o menos 2 horas después que me dieron, pues el médico me dio de alta, la frecuencia cardíaca se empezó a disparar entre 150 y 180 pulsaciones por minuto, estando acostada. Logramos calmarme, me acosté, estaba muy cansada, me quedé dormida. Fueron 5 minutos, porque no dormí más, 5 minutos, y me despertó nuevamente la taquicardia. Me tuvieron que llevar para urgencias, pero cuando yo llegué a urgencias llegué en un estado de pánico. Y el diagnóstico final fue una crisis de ansiedad en estado de pánico. Es algo que no se lo deseo absolutamente a nadie. No se lo deseo a nadie porque realmente para mí es lo peor que me ha pasado en la vida. Y ya eso empezó a jugar con mi mente. Yo dije, esto no puede seguir así, yo tengo que buscar una solución, aparte porque tenían que medicarme con medicamentos psiquiátricos porque ya mi sistema nervioso había colapsado. Y en lo único que yo encontré paz y encontraba tranquilidad para mi corazón y para mi alma era venir a la Eucaristía. Porque ¿alguno de ustedes alguna vez le ha dado alguna crisis de ansiedad, alguna crisis de pánico? ¿A ninguno? Bueno, ojalá nunca les dé. Pero les voy a decir más o menos qué se siente. Es un vacío acá, en la boca del estómago, como si ustedes estuvieran montando en una montaña rusa. Y es 24/7. Es decir, las 24 horas del día, en esa sensación de miedo y de angustia. Entonces, imagínese usted vivir a toda hora como si un león lo estuviera persiguiendo. Es un momento muy desesperante. Entonces yo me venía para la Eucaristía, me venía para el Santísimo y era el único instante en el cual yo empecé a sentir paz. Y a través de Jesús y a través de la Eucaristía, a través del Santísimo, empecé a tener descanso para mi alma, para que mi sistema nervioso central se fuera volviendo a
controlar. Entonces, eso es lo que hace la Eucaristía, porque Cristo está allí, real y presente. De hecho, Él lo dice, cuando el Padre está consagrando, ¿cierto? ¿El Padre qué palabras dice? Cuando se está dando la consagración. Padre, una pistica, ayúdeles. Tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre. O sea, Él lo dice en primera persona. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. No es una simbología. A sangrar. Empezó a sangrar. Y eso ocurrió 800 años, si no estoy mal, después de Cristo. Y actualmente, para que lo busquen, les voy a poner que investiguen con sus hijos, actualmente la hostia sigue sangrando. Y ocurrió hace miles de años. Y la hostia está allá en Italia y la hostia sigue sangrando. Hay un científico que era ateo y él tuvo que hacer una investigación de esa hostia. Y buscaron una persona que fuera neutral, en el sentido de que no tuviera fe. Porque para una persona de fe dijo, no, pues si es mentira, yo voy a decir que es verdad. Entonces buscaron una persona que no creyera para que hiciera un muy buen estudio. Y resulta que él empezó a estudiar. Y en el estudio dijo, resulta que la sangre que fue encontrada en esa hostia, el ADN, era AB positivo. Y sus genes solo eran maternos. No habían genes paternos, solo habían genes maternos. ¿Por qué? ¿Por qué no habían genes paternos? Porque Jesús vino por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y tenía la sangre de quién? De María. Y resulta que la sangre AB positiva es considerada la sangre universal. Es la sangre que le sirve a todo el mundo. Y adicionalmente dijo, hay partículas del corazón que demuestran que esta persona murió de un dolor muy fuerte. ¿Cristo cómo murió? Crucificado. Entonces, muchachos, ahora, que se me olvida en este momento el nombre del científico, ¿cuál se acuerda? Ricardo Marañón. Resulta que ahora es un gran conferencista de Dios. ¿Por qué? Porque se convirtió. Entonces, eso es la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo vivo, presente. Es decir, lo que Cristo vivió hace miles de años, se vive en cada Eucaristía que nosotros vamos. Por eso cuando nosotros no sabemos el valor de la misa, el valor de la Eucaristía, la negociamos con cualquier cosa. Y con cualquier cosa es que un partido de fútbol, un paseo familiar, está haciendo frío y está lloviendo, y un montón de excusas. Y ahí, en el cuarto mandamiento que Dios que nos pedía, santificar las fiestas. ¿Esto es en el cuarto? En el tercero, santificar las fiestas. Y nosotros ni siquiera eso le regalamos. Y cuando Dios habla de santificar las fiestas, incluso nos pide el día domingo. ¿Quiénes son buenos en matemáticas? Por allí me levantaron la mano. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Cuántos días a la semana si multiplicamos esos 24 por 7? Calculadora. ¿Cuánto? ¿De qué?
que ya los niños están haciendo por allá el cálculo matemático. 168. Y Dios solo nos está pidiendo de 168 horas que nos dan la semana, solo nos está pidiendo una hora. Una hora. Y eso que compadres que a veces la dan en una hora, pero a veces hay Eucaristías que pueden durar 45 minutos. Y ni eso somos capaces de darle. Eso nos tiene que mover. Uno no conoce lo que no ama. No ama lo que no conoce. Si nosotros vamos a la Eucaristía, no vamos a la Eucaristía, la vamos a amar. No. Le vamos a pedir a nuestros hijos que amen algo a lo cual nosotros no les estamos enseñando. Entonces, para que de pronto reflexionemos un poquito. Resulta que hay una boliviana, también los invito para que la busquen, que se llama Catalina Rivas. Para los niños que están haciendo la primera comunión, ¿ya los pusieron a ver la película El Gran Milagro? No, pues tarea. En familia se van a ver la película El Gran Milagro, se vienen 2 puentes para que se la vean. Resulta que a través del testimonio de Catalina Rivas se hizo esta película. Porque Catalina Rivas es una boliviana, una mujer boliviana, analfabeta, nunca estudió y tuvo un encuentro personal con la Santísima Virgen María. Y en este momento ella ha escrito más de 1500 páginas acerca de la Eucaristía. Porque ella iba súper acelerada para la Eucaristía, en eso casi se choca con alguien y entonces en ese momento ella entró súper acelerada a la Eucaristía y en ese momento la Virgen María le habló y le dijo que si ella estaba realmente consciente de lo que iba a vivir. ¿Por qué? Porque llegó a la Eucaristía tarde. A la Eucaristía debemos de llegar 10 minutos antes como mínimo. ¿Y para qué tenemos que llegar 10 minutos antes? No para irnos a comer empanadas, ni para ir a chismosear con el del lado, ni para sentarnos a ver el celular. Es para preparar nuestro corazón a ese milagro que va a acontecer. ¿Qué se recomiendan esos 10 minuticos? Que entremos y nos vayamos inmediatamente ¿para dónde? Para el Santísimo. Y nos arrodillemos en el Santísimo y le pidamos en ese momento al Señor que nos permita vivir esa Eucaristía como si fuera la primera y la última que nosotros vamos a vivir. Pedirle en ese momento al Señor que nos permita recibirlo como lo recibió la Santísima Virgen María. Y darle gracias por ese momento. Ya nos vamos, nos sentamos y cada uno puede ir a hacer la oración que cada uno, digamos, como que tenga mayor acogida. Algunos al Santo Ángel, otros harán un mini rosario, pero lo ideal es llegar a hacer ayuno eucarístico. ¿Qué es el ayuno eucarístico? Que una hora antes de entrar a la Eucaristía, nosotros no debemos de comer nada para poder recibir el cuerpo de Cristo. Adicionalmente a eso, enseñarle a los niños el respeto de no comer en la iglesia. No que no jueguen, que no hablen, no, porque ellos todo lo están escuchando y absorbiéndolo y llevándolo a su corazón. Y poco a poco ellos van a ir teniendo el respeto y el amor por la Eucaristía, pero sí no alcahuetearles con los alimentos dentro de la Eucaristía. Luego cuando suena la campana y el sacerdote sale, ¿qué debemos de hacer? Inmediatamente nos debemos de ¿qué? De parar, ¿cierto? Que esos son lo que llamamos las pausas activas en la Eucaristía. Nos levantamos, estamos pendientes de la Eucaristía, del sacerdote, de la palabra. En el momento en que
el sacerdote se va a leer, se leen las 3 lecturas o las 2 lecturas, la primera lectura, el Salmo, los domingos o fechas especiales se lee una segunda lectura, y luego el sacerdote está por allá sentadito y luego él se para leer el Evangelio. ¿Qué debemos de hacer nosotros en ese momento? Pararnos en ese momento, porque es que el sacerdote es la representación ¿de quién? De Dios, de Jesús. Entonces por eso debemos de pararnos. Cuando Él lee la lectura, ¿qué debemos de estar haciendo nosotros? Mirándolo, porque es el respeto, en ese momento es Cristo en Él. Y luego escucharlo cuando Él da la homilía, cuando nos da la reflexión. En el momento en que el sacerdote consagra, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando Él impone las manos? Inmediatamente nos debemos ¿de qué? De arrodillar. De arrodillar. Y ahí voy con una, no sé si está acá, ya se los voy a leer como textualmente para que comprendan un poquito lo que pasa. Resulta que en ese momento, cuando el sacerdote impone las manos, Catalina Rivas vio cómo todos los santos, o sea, el cielo se abrió, todos los santos en ese momento se arrodillaron y la Santísima Virgen María se arrodilló. Y nosotros a veces somos como tan soberbios y nos quedamos ¿qué? Paraditos. Bueno, que se quede paradito el que tenga una lesión en la rodilla, ¿cierto? Una abuelita que no se puede arrodillar, alguien que está operadito de la rodilla, pero de resto, porque ante Dios toda criatura ha de doblar sus rodillas. En el momento del santo, del canto del santo, en ese momento los cielos también se abrieron y Ana Catalina Rivas vio cómo las almas del purgatorio, los santos, los ángeles, todos alababan a Dios. Y es una canción que muchas veces nosotros nos quedamos con la boquita cesadita. ¿Cuántas veces cantamos a voz populi y no está mal? Estamos en un concierto, en una fiesta y cantamos. En el momento en que el sacerdote consagra, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando Él impone las manos? Inmediatamente nos debemos ¿de qué? De arrodillar. De arrodillar. Y ahí voy con una, no sé si está acá, ya se los voy a leer como textualmente para que comprendan un poquito lo que pasa. Resulta que en ese momento, cuando el sacerdote impone las manos, Catalina Rivas vio cómo todos los santos, o sea, el cielo se abrió, todos los santos en ese momento se arrodillaron y la Santísima Virgen María se arrodilló. Y nosotros a veces somos como tan soberbios y nos quedamos ¿qué? Paraditos. Bueno, que se quede paradito el que tenga una lesión en la rodilla, ¿cierto? Una abuelita que no se puede arrodillar, alguien que está operadito de la rodilla, pero de resto, porque ante Dios toda criatura ha de doblar sus rodillas. En el momento del santo, del canto del santo, en ese momento los cielos también se abrieron y Ana Catalina Rivas vio cómo las almas del purgatorio, los santos, los ángeles, todos alababan a Dios. Y es una canción que muchas veces nosotros nos quedamos con la boquita cesadita. ¿Cuántas veces cantamos a voz populi y no está mal? Estamos en un concierto, en una fiesta y cantamos a grito herido. Pero en ese momento nos quedamos callados, cuando es el momento de dar gloria a Dios. Y hay una parte que a mí me impactó muchísimo cuando yo leí la historia de Ana Catalina Rivas,
Y es en el momento en el que salen los ángeles. Y es en el momento de la ofrenda. En ese momento nuestros santos ángeles están ahí al ladito. Y resulta que ellos están preparando la ofrenda. Entonces, las personas que viven la Eucaristía con amor, que estuvieron ahí conscientes de lo que estaba pasando, de ese gran milagro, salen resplandecientes con una bolita en la mano que alumbra, que brilla, y van y la ofrecen en el altar, y ellos están sonrientes. Y los otros santos ángeles decían a Catalina Rivas que salían cabizbajos, tristes, y se ofrecían ante Jesús, porque no tenían nada que ofrecerle, porque el alma que custodia no vivió la Eucaristía con amor. Entonces a mí eso me impactó, y yo cada que veo una Eucaristía yo soy en mi guarda, entrégale todo mi amor, mi corazón y todo mi ser a Jesús, porque no quiero que Él no reciba nada. Entonces es una invitación también, en ese momento incluso de la ofrenda, que es un momento tan importante, donde uno ahí le puede estar ofreciendo al Señor tu familia, conságrale tu familia, conságrale tu salud, conságrale tu trabajo, conságrale absolutamente todo. En ese momento entrégaselo, ofréceselo. Y muchas veces la gente saca la ofrendita y es incluso como jugando. No, es un momento muy, muy sacramental, es un momento demasiado divino. Y ya para ir finalizando, se da la paz y parece que fuese la mayor recocha, porque se da la paz y está bien, en ese momento es para acercarnos al hermano, pero ¿qué sigue después de la paz? La comunión. Y resulta que en el momento de la comunión, que el sacerdote va al sagrario, saca a Jesús, saca la custodia. En ese momento muchos se sientan, muchos empiezan a charlar. En ese momento para estar ¿de qué? De rodillas nuevamente. En ese momento estar de rodillas. Y en ese momento decirle al Señor, Señor, hoy te pido poderte recibir con gran amor. Es el momento como para volver a reconocer nuestros errores, nuestros pecados y ir a recibirlos dignamente. Hay un libro que se llama La Pasión de Cristo, las horas de la pasión, y en ese libro cuentan todas las etapas que Jesús vivió desde el momento en que fue la última cena. Y él le dijo a su madre, madre, no podrás estar conmigo en este momento, pero te pido que a tal hora estés en oración para que recibas la comunión espiritual. Y en ese momento recibió la comunión la Santísima Virgen María. O sea, miren lo importante que es recibir el cuerpo de Cristo. Por eso los invito a que recibamos el cuerpo de Cristo en gracia, que lo recibamos no en pecado mortal, porque lo que estamos comiendo, lo que estamos recibiendo en ese momento es el mismo Cristo que se sacrificó por cada uno de nosotros y que se sigue sacrificando cada día, que se sigue entregando y donando por nosotros cada día. Entonces cuando lo recibamos, recibámoslo en gracia de Dios. Si tenemos un pecado mortal, acudamos a ese regalo tan grande que es la confesión. Estemos confesándonos constantemente. El Padre Pío decía que uno debía estarse confesando por lo menos una vez al mes. Y él hacía una analogía y decía, deja una casa bien limpia y cierra todas las ventanas, las puertas, y que no entre nadie en esa casa, y vea al mes y pase un trapito blanco o pase su dedo, ¿qué va a encontrar? Polvo. Ahora imagínense nosotros, que todos los días salimos, que todos los días tenemos rabia, que todos los días de pronto pecamos con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Constantemente debemos de estar buscando la reconciliación, ese sacramento de reconciliación que es la confesión. Finalmente, cuando se acaba la Eucaristía no se termina cuando el Padre da la bendición. Es más, muchas veces a uno le da tristeza porque el Padre es con la mano acá y la gente ya afuera.
la Eucaristía finaliza con el canto a la Virgen. Cuando el Padre da la bendición, normalmente siempre se hace una oración a la Virgen o se hace un canto a la Virgen. Ahí nosotros tenemos que estar como en esa oración, en ese momento de gracia, de darle gracias también a la Santísima Virgen María por habernos permitido, por haberle dicho ese sí a Dios y que Jesús estuviese acá en la tierra. Y luego, pues es algo que pues lo practicamos nosotros como familia y como comunidad. Nosotros siempre que se acaba la Eucaristía, hacemos una oración que es la de San Miguel Arcángel, el Magnífica, y ya nos vamos a despedir de Jesús. ¿Por qué? Porque le vamos a dar gracias por ese momento que nos permitió vivir. Y muchachos, hay algo que a mí me impactaba muchísimo y nos lo decía un sacerdote. No saben lo importante que es la bendición final. Y mucha gente recibe la comunión y se va. Esa bendición final es Jesús dándonos su última bendición. Nosotros qué vamos a saber si esa va a ser la última bendición que nosotros vamos a recibir. Entonces la invitación, y pues les pido perdón si me extendí un poquito en la charla, la invitación es a que amemos la Eucaristía, a que hagamos la Eucaristía como ese regalo que el Señor nos da para compartir con cada uno de nosotros, y especialmente para que cada uno de nuestros hijos comprenda el valor de amar a Jesús. Porque muchos de nuestros hijos, jóvenes y niños, en este momento están teniendo comportamientos tan agresivos, tan violentos, es porque si yo no soy capaz de reconocer y de amar un ser creador que no veo, ¿cómo voy a ser capaz de amar y de reconocer a un ser que está a mi lado que sí puedo ver? Y ahora estamos viendo mucho eso. Niños que en esta edad no saben un Padre Nuestro, no saben el credo, no saben las oraciones básicas, se acuestan y se levantan, y me disculpan la expresión y no lo vayan a tomar a mal, que le cojan el espíritu a lo que les quiero decir, pero como si fueran animalitos, que ni siquiera le dan gracias a Dios, que ni siquiera que ni siquiera son capaces de decir: Señor, aquí estoy, te doy gracias, y si mañana me quieres tener con vida, aquí estaré para glorificarte. Les quiero recomendar un libro que yo se lo regalé a mi hijo mayor cuando él tenía 11 años. Se llama Flora y Helio. Es un libro para niños, para adolescentes, incluso para nosotros como adultos. Cuando él se lo empezó a leer, yo lo regañé, porque yo lo veía en la madrugada leyendo. Yo le dije: Juan Felipe, mira, a estas horas, digo, mami, es que no quiero dejar de parar de leer este libro. Se lo terminó de leer, yo lo encontraba muchas veces llorando, y en pandemia yo decidí leerme el libro, lo vi por allá, yo no era capaz de acostarme por querer seguir leyendo el libro. Y esos niños tenían un amor a la Eucaristía de una manera tan grande que les permitió sobrevivir en una época donde incluso mataron a sus propios padres. Y ellos tuvieron que, pues, para no spoilearles mucho el libro, pero que se lo lean sus hijos, para que le cojan el valor y el amor a la Eucaristía. Y busqué muchísimo acerca de milagros eucarísticos. Mire, ahorita el 7 de septiembre se va a dar la beatificación de Carlo Acutis. Y Carlo Acutis es un joven, un muchacho que murió muy joven, él murió de 15 años. Y él investigó todos los milagros eucarísticos, y a través de esa investigación de milagros eucarísticos muchas personas se convirtieron. Entonces los invito para que busquen, para que les muestren a sus hijos que Dios es real. Pero para poderles mostrar a ellos también tenemos que hacerlo presente ¿en qué? En nuestras vidas como padre, en nuestras vidas de familia. Invitemos nuevamente a Cristo a nuestra casa. Hagan el rosario. Empiecen a hacer el rosario, así sea cinco casillitas, una vez a la semana. Lean libros espirituales, o sea, cambiemos ese chip de estos jóvenes de ahora que lo único que quieren es violencia, es lujuria, es placer, es tener.
y se les olvida el verdadero valor del amor. Bueno, y por acá les quiero mostrar, para finalizar, estas son las imágenes de milagros eucarísticos, realmente cómo la sangre, el cuerpo de Cristo, la hostia, se ha convertido en sangre, y es sangre humana. Bueno, muchas gracias a todos y los dejo conectados.